¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban, Eddy. Bueno, no sé si les ha quedado alguna consulta, alguna duda de la última clase. Vamos a permitirles que puedan grabar también ustedes. Perfecto, ahí ya estamos. Sí, no sé si les ha quedado alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto en las clases pasadas. Si no recuerdo mal, sí, en la clase pasada me habían preguntado sobre cómo modificar o cómo cambiar el nombre de las vigas, ¿sí? Que justo habíamos visto ese tema. Y bueno, me parece que a último momento me he olvidado y me olvidé de contestarle. Me parece que había sido Hugo. Hugo, me parece que me habías preguntado a vos, si no recuerdo mal. Así es. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Perfecto, como nosotros bien habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Si ingresábamos a datos generales y nos íbamos a la opción de botón por posición, y luego de la opción botón por posición íbamos a las opciones de vigas, una de las opciones se refería específicamente a lo que correspondía al criterio de numeración de las vigas, ¿sí? Si ingresábamos en esta opción, lo más probable es que ustedes tengan esta opción que se llama numeración por grupos, ¿sí? Si ustedes colocan esta opción de numeración por grupos y aceptamos, ¿sí? Si colocábamos esta opción de numeración por grupos, el programa automáticamente, si bien aquí tenemos una sola viga, pero me parece quizá el mejor ejemplo hacer algún otro pórtico. Por ejemplo, vamos a hacer una serie de 4 columnas, ¿sí? Me parece el ejemplo más claro. Y aquí mismo vamos a vigas, entrar viga. Sí, vamos a poner vigas de 20 por 40, por ejemplo. Sí, el programa automáticamente nos va a asignar, ¿sí? Los nombres de, de las vigas correspondientes. Vamos a venir aquí a criterio de numeración de vigas, numeración por grupos. Vamos a ir a losas, gestión losas, entrar losa. Bueno, y automáticamente, si el programa, una vez que calculemos la estructura, nos va a realizar la numeración automática, ¿sí? Lo que me habían preguntado ustedes era cómo poder quizá modificar este valor, ¿no? Es decir, aquí le aparece viga 101, viga 102, 103 y 104, ¿sí? Es posible cambiar los dos, Pedro, pero ahí te voy a comentar por qué. Correspondiente al nombre del pórtico, sí es posible. Es decir, si nosotros vamos aquí a la opción, anótensela porque está un poco escondida. Grupos, referencias, y una vez aquí aprieto botón derecho del mouse, ahí automáticamente nos va a aparecer una leyenda, ¿sí? Que dice referencia de columnas, apeos y pórticos, ¿sí? Por defecto, ustedes pueden modificar la posición, ¿sí? Es decir, la posición de los elementos, por ejemplo, si quieren modificar esta de aquí, que esté más arriba, o que el pórtico se encuentre más a la derecha, bueno, eso corresponde a cada uno. Pero además pueden modificar la referencia de apeos y pórticos. Es decir, que si ustedes ingresan aquí, por ejemplo, en vez de que diga pórtico 1, ¿sí? Y quizá lo quieren ordenar ustedes, pórtico 1, a partir de aquí y aceptan, ¿sí? Pueden decirle, mira, yo quiero que vos te llames pórtico 1, vos pórtico 2,
vos pórtico 3 y vos pórtico 4, ¿sí? Entonces consecutivamente pueden ir generándose los distintos pórticos, ¿sí? Entonces ahí numeramos 1, 2, 3 y 4 y 5 en este caso. Luego, lo que corresponde a la numeración de vigas, ¿sí? No funciona de la misma forma, es decir, si ustedes visualizan, imagínense que ustedes en vez de que se llame 101, quieren que se llame viga 1, ¿sí? Y aceptan. Y hacen clic ahí de donde dice viga 1, ¿sí? Pueden ver que no se puede generar ese cambio sobre la viga, sino que te empieza a generar automáticamente el pórtico. Entonces, en este caso, ni aunque apaguemos, ¿sí? Si os ingresan a referencias visibles, apagamos los pórticos y quiero modificar, ¿sí? Vamos a grupos, referencias, botón derecho, viga 1, aceptar, y quiero modificar, tampoco te permite el programa. ¿Por qué? Porque nosotros de antemano hemos colocado aquí donde dice botón por posición, opciones de vigas, hemos colocado el criterio de numeración de vigas por grupos, ¿sí? Para que ustedes puedan modificar las vigas, tienen que venirse a la opción no enumerar, ¿sí? Si no enumeran las vigas, ¿sí? Salimos, terminamos, volvemos a aceptar. El programa, ¿sí? Imaginémonos que ahí volvemos a mostrar los pórticos, volvemos a calcular. Y volvemos a calcular nuevamente. Ahí ya no nos enumera las vigas, sino que nos coloca la sección correspondiente. Nos vamos a ir a la opción de, nuevamente, grupo, referencia, botón derecho. Y aquí donde dice nombre de la viga, aceptamos y ahí nos permite realizar esa modificación. Por ejemplo, aquí viga 1. No sucede de la misma forma de los pórticos, es decir, si yo acá coloco viga 2, no me va a colocar viga 2 consecutivamente, ¿sí? Eso es una desventaja, por lo menos frente al zipe, ¿sí? Entonces tiene que apretar nuevamente botón derecho y colocar aquí viga 2, ¿sí? Botón derecho aquí viga 3, botón derecho aquí viga 4, ¿sí? Y así van a ir modificando las vigas correspondientes a los nombres, ¿sí? ¿Se entendió, Hugo, cómo podemos hacerlo? Los demás participantes, es decir, no es tan fácil, hay que hacer alguna configuración ahí en el botón por posición, pero tengan en cuenta que sí es posible realizarlo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Perfecto, continuando, sí, a todo lo que corresponde el botón por posición, lo que podemos realizar es, vamos a ir a entrar a datos generales. Una vez aquí, entramos a botón por posición. Y nosotros nos habíamos quedado en lo que eran las opciones de armados, ¿sí? Armados, dimensionamiento y esfuerzos, que se correspondía al cartel un poquito más pequeño, ¿sí? En este caso, habíamos visto todo lo que correspondía a armadura de montaje de secciones rectangulares, ¿sí? Ustedes también pueden configurar los estribos, ¿sí? Es decir, aquí donde dice armadura transversal, pueden indicar, por ejemplo, qué tipo de estribos suelen colocar en sus vigas, ¿sí? Quizá ustedes me dicen, mira, yo suelo colocar solamente Fidel 10, Fidel 8 y Fidel 6, ¿sí? Hasta una altura máxima como un filtro, ¿sí? De tantos centímetros. Entonces van definiendo y como así también pueden ir definiendo los valores, ¿sí? Las separaciones que quieren tener en sus obras. Por ejemplo, si quieren tener múltiplos cada 5, simplemente vamos configurando aquí cada uno de los puntos, ¿sí? De esta forma, una vez que se generan esta tabla correspondiente, siempre ustedes pueden
guardarla, ¿sí? Recuerden que esta forma pueden guardar aquí, por ejemplo, tabla de estribos para viviendas, ¿sí? Entonces ahí van configurando cómo quieren trabajar sus obras y el programa nos va a preguntar, ¿desea marcar los datos como valores iniciales para crear obras nuevas? Y aquí le decimos que sí. Por ejemplo, o que no en el caso que quieran solamente para esta obra. Luego nos aparece las armaduras portaestribos, ¿sí? Que en realidad esta es una opción que es válida para la norma brasilera, ¿sí? Esta opción es una opción válida para la norma brasilera, ¿sí? Por lo menos para nuestro caso y para, bueno, nuestros usuarios no corresponde, ¿sí? Pero básicamente ustedes pueden configurar cuáles son los portaestribos que quieren utilizar en sus vigas, ¿sí? Es decir, si ustedes la configuran aquí, no les va a configurar para sus obras, ¿sí? Es decir, es indistinto lo que coloquen según las normativas que ustedes trabajen. Va a funcionar, eso sí, para normativas brasileras, ¿sí? Luego nos aparece, sí, todo lo que es la armadura de piel. En la armadura de piel, sí, va a ser aquella armadura que se coloca por fisuración, sí, y también por normativa, que en realidad nos están pidiendo, por ejemplo, en todo lo que son normativas antiguas, sí, CIRSOC, cuando superábamos 50 centímetros en la altura, sí, colocábamos una armadura de piel, sí, a mitad de altura, que son los diámetros disponibles que tenemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, la normativa nueva, en el caso siempre hablando, quizá en la que más conozco, la norma CIRSOC, ustedes ahí me ayudarán con otros tipos de normas, pero ya viene por defecto, es decir, todo lo que es armadura de piel, dependiendo la armadura que ustedes, perdón, dependiendo la normativa que ustedes coloquen, va a definir esa altura, ¿sí? Y 50 centímetros con la norma nueva. Armadura superior de refuerzo, ¿sí? Si ustedes ingresan aquí adentro, ¿qué es lo que van a poder visualizar? Como les había explicado, ¿sí? Ustedes en sus estructuras van a visualizar que el programa, ¿sí? Es decir, cuando tengamos continuidad de vigas, nos va a colocar refuerzos, ¿sí? Es decir, donde necesite en el caso que sea necesario. Como quizá ustedes ya deben haber trabajado, quizá el programa suele generar muchos recortes, ¿sí? O refuerzos, ¿por qué? Porque en realidad suele colocar el acero más óptimo, en vez de quizá facilitarlo un poquito más en obra, a veces suele ser un poquito más óptimo y me genera ese refuerzo, ¿sí? Entonces ustedes pueden decirle cómo quieren combinar esos refuerzos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo voy a utilizar perchas, ¿sí? Me imagino que de Fidel 6 no vamos a utilizar, así que lo vamos a tachar. Imagínense que ustedes utilizan perchas de Fidel 8. ¿Sí? Yo quiero que a la misma vez los refuerzos sean con Fidel 8 nomás. ¿Sí? Quizá prefiero aumentar las perchas, quizá, y no aumentar las demás. ¿Sí? Perchas, siempre hablando de armadura superior, van a ser estas de aquí, Martín. Nosotros tenemos la columna, perdón, la viga, disculpe. Tenemos acá la armadura de perchas, ¿sí? Que siempre es superior en este caso. Armadura inferior, ¿sí? Va a ser aquella que, vamos a ponerla en circular, que contenga el estribo, ¿sí? Es decir, que cuando yo aquí esté colocando un Fidel 8, imaginémonos, a su vez, quizá ustedes me dicen, mira, yo quiero reforzar cuando coloco acá Fidel 8, quiero colocar también un Fidel 8, es decir, no quiero que me aparezca un Fidel 10, ¿por qué? Que quizás es más molesto, en obra se puede llegar a confundir un poco más, ¿sí? Y esto sirve para todos los elementos, es decir, que ustedes a su vez van a poder ir configurando. ¿Sí, Martín? ¿Los demás participantes?
Perfecto. A su vez, ¿sí? Va a suceder lo mismo con los demás elementos. Es decir, si yo tengo perchas del 10, quiero reforzar quizá con del 10, ¿sí? Solamente, o quizá con del 10 y con del 12, ¿sí? Entonces ustedes van definiendo cada uno de los casos, ¿sí? Como más los dispongan, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez, en la parte inferior nos va a aparecer un segundo refuerzo, que este segundo refuerzo va a depender directamente del refuerzo que hayan colocado como refuerzo 1, ¿sí? Es decir, que si a su vez ustedes colocaron un refuerzo de Fidel 8, como un segundo refuerzo, quiero que me aparezca, por ejemplo, otra vez un Fidel 8 y no un Fidel 10 o un Fidel 12 o un Fidel 16. ¿Sí? Entonces, de esta manera, a ustedes les va a facilitar mucho la modificación de armados en las vigas. ¿Sí? Quizá a veces es un poco molesto, puede llevar un poco de tiempo. Entonces, bueno, quizá aquí, tocando un poquito, como ustedes suelen hacerlo en obra, pueden llegar a facilitar mucho, mucho esas configuraciones, ¿no? Bueno, lo que nos hemos olvidado, ¿sí? Es que aquí tenemos los diámetros admisibles. Es decir, aquí podemos filtrar con anterioridad en qué casos quiero utilizar Fidel 8, ¿sí? Con qué alturas, en qué caso Fidel 10, en qué caso Fidel 12, etcétera, ¿sí? Como pueden ver aquí por defecto, todo lo que son armaduras superiores, partimos siempre a partir de Fidel 8, ¿sí? Luego tenemos, ¿sí? Lo mismo, pero en armadura inferior, ¿sí? De la misma forma nos va a aparecer todo lo que son diámetros admisibles y las distintas combinaciones de refuerzos que tenemos para cada caso. Luego, ¿sí? Si pasamos a la misma tabla, tenemos la misma tabla, pero tabla de armados de vigas de cimentación, ¿sí? De la misma forma, nos encontraremos con armadura de montaje, armadura de montaje con dos alas, armadura transversal, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero en vigas de cimentación. Luego nos aparece una opción que se llama disposiciones de armado, ¿sí? Aquí nuevamente vamos a ver que tenemos los recubrimientos en las vigas, ¿sí? Tanto para vigas descolgadas como para vigas de cimentación. Separación entre capas de armadura longitudinal, ¿sí? Va a ser aquella que nos dé la separación que tenemos aquí. Es decir, aquí nos va a aparecer la primera capa, ¿sí? De armadura inferior y a su vez el programa nos colocará, ¿sí? En el caso que sea necesario, un refuerzo, imaginémonos en segunda capa, ¿sí? Si ustedes visualizan, esta distancia, ¿sí? Del centro de la barra al centro de la barra, es no, del filo de la barra, del diámetro de la barra al diámetro de la barra, ¿sí? Como SB, ustedes pueden indicarle el valor a colocar, ¿sí? Es decir, si ustedes ya suelen trabajar con algún valor, el programa va a tener en cuenta ese brazo de palanca, ¿sí? Para tener en cuenta los esfuerzos, ¿sí? Cliqueando esta opción. Por ejemplo, separación libre entre capas, SB, tanto valor. O punto número 2, lo va a tener en cuenta automáticamente según la normativa. ¿Sí? Como bien dice aquí, eh, la separación libre introducida es inferior a la mínima admisible según la norma de hormigón seleccionada. ¿Sí? Entonces aquí también ustedes pueden setear todas estas opciones. Luego, ¿sí? Nos aparece una opción que se denomina selección de estribados, ¿sí? Que en selección de estribados lo que ustedes van a poder realizar en este caso, ¿sí? Es la densificación de estribos, ¿sí? Ustedes pueden densificar los estribos a los nudos, ¿sí? Por ejemplo, si ingresamos aquí donde dice selección de estribado,
el programa nos permite, por defecto, considerar a caras interiores, ¿sí? Los estribos, o que los estribos lleguen a los ejes, ¿sí? Por ejemplo, en zona sísmica, a caras exteriores, ¿sí? A eje vendría a ser a eje del central de la columna, sino a cara exterior de la columna, y asimismo en los apeos. Ustedes, como pueden visualizar en cada una de las selecciones que ustedes colocan, pueden grabar aquí en la parte inferior, grabarlo como opciones por defecto, ¿sí? Esto que hará, realizará que el programa, cada vez que ustedes ingresen, se graben todas esas opciones. En caso contrario, en casos contrarios, sí, lo que deberíamos indicar para este punto, sí, es no seleccionarlo, solamente para esta obra. Sí, perdón, Ignacio. Estribar la columna del nudo, exactamente, Ignacio, disculpe. Una vez que indicamos, ¿sí? Todas estas opciones, nos vamos a la opción, por ejemplo, de abajo, ¿sí? Que es longitud de anclaje en cierre de estribos, ¿sí? Que esta opción, la que va a indicar en este punto, ¿sí? Es básicamente la que se tomará en cuenta en las cuantías, ¿sí? En las longitudes de los estribos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a armar dicho estribo en obra, ¿sí? Y aquí vamos a generar una longitud. Esta longitud ustedes la pueden setear, ¿sí? Y lo hacen desde aquí, denominada longitud de anclaje en obra. Por defecto, ¿sí? Son 10 diámetros de estribos. Si colocan un phi del 8, serán 10 por phi del 8, ¿sí? Y bueno, y aquí dice que terminan en un ángulo de 135 grados. Luego tenemos, ¿sí? Todo lo que es los tipos de gancho. Por defecto, por eso muchas veces el programa a veces nos genera eh, eh, aquellas comprobaciones de anclajes de armaduras, ¿sí? Porque quizá tenemos o no se considera, por ejemplo, en zona sísmica, algún gancho que estemos definiendo aquí, ¿sí? Por ejemplo, tenemos gancho a 90 con prolongación horizontal, ¿sí? De distintos tipos, pero ustedes lo pueden ir configurando para cada caso. Bueno, como pueden visualizar, también pueden configurar todo lo que es la longitud máxima de la barra, que ya lo habíamos visto aquí en opciones en general. Redondeo de la longitud de barras, que por defecto vienen 5 centímetros. ¿Sí? En caso que quieran generar otro redondeo, también lo pueden asignar. Luego, ¿sí? Nos aparecen algunas opciones, por ejemplo, en esfuerzos, ¿sí? Como por ejemplo, momentos mínimos a cubrir con armadura en vigas. ¿Sí? Es decir, quizá en muchos casos nos puede llegar a pasar lo siguiente. Imaginemos que tenemos el siguiente pórtico. Vamos a volver a dibujarlo. ¿Sí? Vamos a exagerar un poquito. De esta forma, ¿sí? Aquí nos va a aparecer, lo más probable es que dependiendo de la carga que tengamos en este caso, pero imaginémonos que cargamos esta estructura aquí y cargamos esta estructura aquí. ¿Sí? Que puede llegar a pasar el caso que nos aparezca estas cargas, ¿sí? Cíclicas. Es decir, de esta forma, lo más probable es que nos aparezca un momento positivo en el tramo, un momento negativo en toda la longitud y un momento positivo nuevamente, ¿sí? De esta forma, quizá si nos llega a pasar en este caso, si nosotros no lo tenemos en cuenta, si no tenemos en cuenta un momento mínimo
en este punto, ¿sí? Que en realidad quizá no lo hemos calculado de esta forma, pero puede llegar a pasar que tengan un caso así. Bueno, en este caso ustedes pueden asignarle un momento mínimo tanto en positivos como en negativos, ¿sí? Que va a depender específicamente de la longitud de la carga, ¿sí? En cada caso. Y bueno, como siempre, pueden grabar las opciones por defecto para cada caso. Asimismo, ¿sí? También tienen otra opción, ¿sí? Para poder multiplicar los esfuerzos o los coeficientes de los esfuerzos en las vigas, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, vamos a venir aquí, vamos a calcular esta estructura y vamos a ver los esfuerzos que tenemos en la viga correspondiente. Vamos a ir a resultados, vigas, editar vigas. Y vemos que ahí nos aparece un momento en tramo y un momento en el apoyo 4,72 y 0,3. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a datos generales. Vamos a ir a botón por posición. Ingresamos aquí. Vamos a esfuerzos. Coeficientes para multiplicar los esfuerzos. Y aquí indicamos un porcentaje para aumentarlo tanto los momentos negativos, ¿sí? Como los momentos positivos, ¿sí? Esto puede llegar a pasar quizá en algún caso que ustedes quieren generar algún cálculo especial, ¿sí? Alguna modificación, ¿sí? Entonces simplemente aceptamos, terminamos, volvemos a calcular, ¿sí? Tengan cuidado con esta opción porque les puede llegar a quedar grabada por defecto y después me van a llamar y me van a decir por qué me están dando unos esfuerzos totalmente, o sea, bastante mayores, ¿no? Entonces vamos a ir a resultados, vigas, editar vigas. Y ahí cuando teníamos 4,2, ahora nos está apareciendo 7,08, ¿sí? Es decir, que aumentó bastante todo lo que es. José, este es para todos los estados de carga, ¿sí? No, Alejandro, en este caso es una opción que te permite colocar el programa, ¿sí? Pero básicamente lo que se estarías haciendo es sobrearmando la estructura. Puede pasar quizá que, por lo menos he escuchado en algunos usuarios que yo por lo menos no la utilizo esta opción, ¿sí? A mi criterio. Pero quizá alguien que... No, o sea, a lo que voy es que hay muchos usuarios que quizá me dicen, mira, yo en realidad esta viga realmente no sé cómo va a trabajar, no sé si realmente voy a tener estos esfuerzos y en vez de quizá aumentar la carga, prefiero multiplicar los coeficientes y listo, ¿sí? O sea, tenés dos maneras. Es como que en esa opción el programa te permite realizar esas modificaciones. Pero mucho cuidado de dejarla activada porque luego les va a aparecer en todas las obras, ¿sí? Este valor. Perfecto, continuando, ¿sí? Para este caso vamos a tener también todo lo que es dimensionamiento y comprobación de todo lo que son las vigas. Por ejemplo, en lo que corresponde a los armados en las vigas, ustedes van a poder configurar, ¿sí? Si ingresamos aquí adentro, armados en vigas, nos aparecen distintas opciones. Por ejemplo, longitudes de las barras, sí que se va a corresponder tanto al primer refuerzo, ¿sí? Que vendría a ser el D inferior, el E el segundo refuerzo, ¿sí?
y cuál va a ser su longitud según la longitud de la viga. Entonces ustedes pueden ver que la longitud D va a ser un 60% de la longitud total de esa viga. Si ustedes me dicen, mira, yo en realidad quiero colocar esas armaduras longitudinal más puntualmente, bueno, aquí van a reducir ese valor, ¿sí? Pero bueno, saben que ustedes pueden ir modificando y hacer trabajar los armados como ustedes prefieran. O quizá me dicen lo siguiente, mira, quiero que en realidad cuando se coloque un esfuerzo que esté en toda la longitud, porque quizá en obra es hacerlo se puede hacer más fácilmente, entonces directamente colocan el 100%. ¿Sí? Tanto el esfuerzo primario como secundario o asimismo el refuerzo en el apoyo. Sí, va a depender de la longitud de la viga, pero desde el eje de la columna, ¿sí? Siempre desde el eje central de la columna. Desde este punto hasta este punto. Tengo un lápiz un poquito grueso, pero es desde el centro de la columna al centro de la columna. Eh, no, en relación a la altura, por lo menos aquí no podemos realizarlo, José. En los apoyos, ¿tiene en cuenta la luz de las dos vigas? ¿A qué te referís, Dumar, con la luz de las dos vigas? Ah, está bien. No, se va a referir siempre, en este caso, al peor caso, es decir, a la sumatoria de los dos. ¿Sí? Ah, Dumar. eh, Sí, Dumar está escribiendo a todos los participantes, ¿eh? Ahí volvemos a copiar lo que puso Dumar. Y además, sí, no sé si les ha pasado que les ha aparecido un error que se llama separación entre barras. La separación entre barras, ¿sí? También nosotros tenemos un punto en el cual nos dice, por ejemplo, no alcanza para colocar el diámetro o el vibrador, ¿sí? El vibrador para vibrar el hormigón. Bueno, ese valor, si ustedes lo quieren cambiar, lo pueden modificar desde aquí, ¿sí? Que básicamente es el que nos da las separaciones entre las barras. En las vigas, ¿no? Siempre hablando. Asimismo, ¿sí? Ustedes también encontrarán una opción que se llama número máximo de capas de armado, ¿sí? Que en realidad lo que nos va a permitir aquí, ¿sí? Es restringir cuál es el máximo de capas que queremos dependiendo la altura, ¿sí? De nuestra viga, pero en este caso, por ejemplo, no nos permite, ¿sí? Colocar qué diámetro, como bien me había preguntado anteriormente un usuario, ¿sí? Tanto en las capas del armado como el número máximo de barras a colocar, ¿sí? Esto también pueden ir editándolo dependiendo de la altura de sus vigas. Si continuamos, ¿sí? Todo lo que es dimensionamiento y comprobación, vamos a tener todo lo que es armadura de perchas, ¿sí? Es decir, armadura de perchas vendría a ser el segundo de aquí. Y ustedes van a tener distintas opciones. Por ejemplo, una opción, ¿sí? Que les va a facilitar mucho lo que es las configuraciones de armado en sus vigas, ¿sí? Es la siguiente, es decir, imaginemos que nosotros tenemos el siguiente pórtico. Si nosotros visualizamos el armado, quizás si lo colocamos el armado en taller, ¿sí? Lo que nos va a provocar, ¿sí? Es que nos coloque
todos los correspondientes armados, quizá cortados, ¿sí? Por ejemplo, todos los anclajes, imaginémonos que tenemos los armados de esta manera, ¿sí? Pero quizá hacer este tipo de armado es un poco dificultoso, ¿sí? En obra. Entonces, ¿qué solemos hacer nosotros? Bueno, lo solemos hacer continuo de lado a lado, siempre y cuando no superen esos 12 metros, ¿no? De esta manera, si ustedes colocan armado in situ, ¿sí? Van a lograrse reducir, ¿sí? Todas esas uniones que a veces nos molestan, ¿sí? Entonces, de aquí recuerden que la pueden configurar. A ver, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Ahí dice Ernesto, con el sismo y el criterio de utilidad se recomienda activar la opción traslape de los armados de montaje superior e inferior fuera de los apoyos. En opciones vigas, despiece de armado, vigas con sismo. Exactamente, Ernesto, gracias. Si vamos a entrada de columnas, introducción, columna, nueva columna, vamos a hacer una columna continua, una viga continua. Vamos a hacerla un poco más cercana. Aquí vamos a colocar una viga continua. Aquí tenemos un muro, vamos a borrarlo. Y vamos a colocar una carga lineal. Por ejemplo, 2 toneladas por metro. Y vamos a calcular. Vamos a ir a resultados, vigas, editar la viga correspondiente, ¿sí? Y aquí nos generó un armado, ¿sí? En toda la longitud, ¿sí? 2 del 8 en toda su longitud. Ahora vamos a probar lo siguiente. Vamos a salir de aquí, vamos a ir a datos generales, botón por posición, y vamos por dimensionamiento de comprobación, perchas, ¿sí? Y vamos a colocar en taller. Y vamos a volver a aceptar. Vamos a volver a calcular. Vamos a ir a resultados, vigas, editar vigas. Vigas, editar vigas. Y si ustedes ingresan, ¿sí? Pueden visualizar que el programa, al generar un armado en taller, no nos genera la barra continua, ¿sí? Sino que nos las corta en 3 tramos, ¿sí? Esto les puede llegar a facilitar mucho sus armados en lo que corresponde a las vigas, ¿sí? Esta es una opción que está, es una opción, ¿sí? Que les puede llegar a facilitar mucho el armado en sus vigas, ¿sí? Recuerden que en esta opción es solamente para armadura superior, ¿sí? Para armadura de perchas. En este caso, ustedes al configurar in situ, ¿sí? Pueden decirle que quieren anclarlo hasta el forjado, ¿sí? Y ahí el programa calculará la longitud LB según la normativa, según la cortante que tengan en ese punto, ¿sí? Según el anclaje correspondiente, según el diámetro de la barra y según la norma correspondiente, ¿sí? Nos va a calcular la longitud de anclaje en ese punto, ¿sí?
Pueden decirle que sea anclado en gancho, ¿sí? Que esté anclado hasta la cara, como se puede ver aquí, o anclado en pata hasta el forjado, ¿sí? Esto va a depender directamente de los esfuerzos que nos vayan a aparecer, tanto en el apoyo como en el tramo de nuestra viga, ¿sí? Esta es para la armadura montaje continuo en el tramo o considerando como armadura portaestribos, ¿sí? Si seguimos, ¿sí? Viendo cada punto correspondiente, ¿sí? También vamos a poder definir todo lo que es las armaduras de los anclajes, ¿sí? Ustedes pueden definirle, por ejemplo, aquí en los anclajes, la longitud de anclaje correspondiente, ¿sí? Es decir, desde esta forma, si ustedes cliquean esta opción, estarían anclando hasta la cara interior, ¿sí? Cuando tenga el pilar sea superior a 30 centímetros. ¿Sí? Esta también es una opción que pueden utilizarla. O la longitud de anclaje mínima, ¿sí? Que en realidad la longitud de anclaje mínima puede depender tanto de la normativa o si cliquean una opción aquí, el valor que ustedes coloquen. Pueden indicarle también correspondiente a lo que es la armadura transversal, ¿sí? Cuál va a ser la longitud mínima de los estribos, ¿sí? En este caso, la longitud mínima absoluta, ¿sí? Que se va a utilizar en todo lo que corresponde al refuerzo transversal, ¿sí? Va a ser de 80 centímetros o dependiendo el 20% de la longitud, ¿sí? Para cada caso. Por ejemplo, la simetría de armados en los estribos, ¿sí? En este caso, ustedes tienen la opción, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice la simetría de cargas y condiciones de empotramientos de las vigas, ¿sí? A que los esfuerzos de corte sean distintos en ambos extremos, con lo que el estribado necesario por cálculo no es simétrico, ¿sí? Entonces, en esos casos, ustedes pueden indicarle que esos refuerzos sean iguales, ¿sí? Es decir, sean iguales en cada uno de los extremos. Disposición de estribado múltiple, que también de la misma forma pueden decirle que sean de distinto diámetro o de igual diámetro, ¿sí? Aquellos diámetros superpuestos, perdón, estribos superpuestos. Además, van a tener también la misma restricción que vimos de armadura de piel. Ustedes podrán visualizar que aquí donde dice armadura mínima, pueden indicarle a partir de qué longitud quieren colocar armadura de piel o armadura por fisuración, ¿sí? Es decir, este punto viene por defecto cargado, es decir, según cada normativa, y aquí tenemos 45 centímetros, ¿por qué? Porque estamos utilizando la norma CIRSOC, ¿sí? Luego, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, todo lo que es el despiece de armado de vigas con sismo. En este caso, pueden indicar que el armado o todo lo que es el anclaje de las armaduras, ¿sí? Como bien dice aquí, sea en las zonas de confinamiento o en la zona central del vano, ¿sí? Para cada caso. Como así también, si dice si el sistema se realizará en taller, ¿sí? Conviene colocar la opción superior, ¿sí? Si no, si se realizará in situ, conviene utilizar la opción de abajo. Luego, ¿sí? Nos apareció en la versión 2017, 2017A, ¿sí? Apareció una opción nueva que se denomina vigas secundarias frente a la acción sísmica. En este caso, ¿sí? Como ustedes pueden asignar desde la opción vigas, vigas muro, ¿sí? Y se van a la opción vigas secundarias, pueden asignar cuál van a ser las vigas principales, ¿sí? Y cuál van a ser las vigas secundarias. Entonces, en este caso, ustedes pueden indicar que
a las vías que no se designan como parte del sistema de resistencias ante fuerzas sísmicas, ¿sí? Que se compruebe el diseño por capacidad, ¿sí? O que no. Entonces ustedes pueden ir cliqueando cada una de estas opciones. Correspondiente, ¿sí? A las columnas, ¿sí? Que hemos hablado tanto de las losas, tanto de las vigas, las columnas, y nos va a quedar las fundaciones, que las vamos a hablar en el curso de cimentaciones, ¿sí? Ya que tenemos 6 clases. Ustedes van a encontrar que no nos aparece dos botones como teníamos tanto en las vigas como en las losas, ¿sí? En las columnas, ¿sí? Nos va a aparecer un solo botón, que podrán visualizar que la opción de arriba se corresponde a todo lo que es la tabla de armado de las columnas, ¿sí? Si ingresamos a la tabla de armado de las columnas, ustedes podrán visualizar que nos aparece la siguiente opción, que también es muy parecida a las demás, es decir, van a poder configurar todo lo que son los diámetros admisibles. Por defecto nos van a aparecer valores mínimos, es decir, a partir de FI del 12, FI del 16, FI del 20 y FI del 25. Pero en caso que ustedes suelen utilizar otros diámetros, lo van a poder activar desde aquí. Por ejemplo, un FI del 10. Quizá como alguna consideración a tener en cuenta ustedes, ¿sí? Es lo siguiente, quizá el FI del 10, el programa, al calcular la columna, no nos va a permitir colocarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque por defecto nos están pidiendo como armadura mínima en columnas, una columna de 20 por 20, 4 Fi del 12, ¿sí? Pero en caso que si ustedes puedan modificarla, se puede hacer, ¿sí? No nos va a aparecer o no nos va a comprobar esa comprobación de la norma que dice cuál es la cuantía mínima, ¿sí? Pero recuerden que lo pueden activar desde aquí. Luego van a poder definir los estribos, ¿sí? Que estarían colocando en sus columnas. ¿Sí? Aquí tengo activado del 6, del 8, del 10. ¿Cuál va a ser la separación mínima entre barras de las columnas? ¿Sí? 5 centímetros. También un valor normativo. Sí, Alejandro. Si se va a considerar como columna. ¿Sí? Si se va a considerar como tabique en el cálculo, ahí sí nos pide otra sección de columna. Otra sección, ¿no? Además, vamos a poder configurar todo lo que son las cuantías mínimas, ¿sí? Aquí tenemos por defecto el 1% como cuantía mínima y el 8% como cuantía máxima. Y en la parte inferior, de la misma manera que las vigas, ustedes pueden configurar cuáles son las barras que quieren colocar en las esquinas de sus columnas y cuáles son las barras que quieren combinar en las caras, ¿sí? Es decir, que si yo coloco un Fi del 12 en las esquinas, quiero que a su vez en las caras se me coloque Fi del 12. En cambio, si coloco un Fi del 16, quiero que se coloquen en las caras del 12 y del 16, asimismo del 20. Y también tenemos, perdón, tenemos la misma configuración aquí. Es decir, que si yo utilizo un Fi del 12, quiero utilizar estribos del 6 y del 8, le podríamos poner. Por ejemplo, entonces desactivamos esta opción. Lo mismo en el 16, ¿sí? Si ustedes aquí agregan un diámetro de estribos, les va a aparecer un recuadro más. Por ejemplo, un Fi del 12. ¿Sí? Ahí ya nos aparece todas las armaduras del 12. Y en la parte de la derecha, ustedes van a poder configurar, según el lado mínimo de su columna, un filtro. Es decir, que desde tanta columna hasta tanta dimensión de columna, quiero tener este tipo de armados. En cambio, cuando supere ese valor, quiero tener otro tipo. ¿Sí? ¿Hasta aquí se viene entendiendo?
Perfecto, gracias. Gracias Miguel Alejandro Oscar. José Alberto me pregunta, en la separación mínima entre barras, en estribos me marca error en el proceso de cálculo. ¿Cómo hacemos para que no marque error? ¿Cuál es el error específicamente, José, que te aparece? Así es, Martín. ¿Sí? Muchas cuestiones, como por ejemplo altura mínima de armadura de piel, cuantías mínimas, van a depender todas de las normativas. Ahí Diana está pidiendo la grabación, a ver si alguien se la puede pasar. José Alberto, cuando pongo separación mínima de 10 centímetros. Ah, el programa. Sí, no recuerdo el error, José. Quizás si me lo quieres mandar al mail, lo podemos ver y vemos a ver en qué te podemos ayudar. No recuerdo ese error, quizá como para poder ayudarte por aquí. Perfecto. Además, ¿sí? Van a poder cambiar todo lo que es la disposición de estribos, ¿sí? Aquí en la parte inferior. Por ejemplo, si van a utilizar estribos cerrados, estribos en rama, estribos en S, ¿sí? Para cada tipo. Luego, ¿sí? No solo pueden configurar todo lo que son pilares rectangulares, sino que también pilares circulares. ¿Sí? Que ahí va a ser un poquito más fácil la selección, ya que no tenemos a caras interiores, ¿sí? Sino que son todos a caras exteriores. Y ahí pueden configurar básicamente, dependiendo del tipo de estribo que tengan longitudinal, cuál va a ser el estribo. En la parte de la derecha, ¿sí? En la parte superior, ustedes podrán visualizar las siguientes opciones, ¿sí? Que son muy parecidas a las que habíamos visto en vigas. Es decir, que aquí nos permite guardar la tabla para otro tipo de obra y luego a la hora de la importación utilizamos la opción en color en verde, ¿sí? Una vez que generamos dichas disposiciones, ¿sí? Aquí pueden ver en la parte inferior otra opción que se llama ver las armaduras generadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Son todas las tablas de armado que hemos generado dependiendo de las configuraciones que tenemos aquí. Entonces, si ingresamos a ver las armaduras generadas, vamos a agrandarlo un poquito más, pueden visualizar, ¿sí? Que para la siguiente columna, por ejemplo una columna de 30 por 30, tenemos las siguientes disposiciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 4 del 12 en las esquinas, más 4 del 12 en la cara X y en la cara Y 4 del Y, ¿sí? Que nos genera una cuantía de 1,51%, ¿sí? Entonces aquí van a poder ver todas las distintas combinaciones que va realizando el programa. Perfecto, una vez que hemos generado todas estas opciones, por ejemplo, vamos a aceptar, ¿sí? Y podemos visualizar más opciones, como por ejemplo, la tabla de armado horizontal de tabiques y muros, ¿sí? De esta forma, ustedes podrán visualizar cuáles son los diámetros utilizables, ¿sí? Y el programa generará por defecto todos estos armados, ¿sí? Armados del 6, armados del 8, del 10, del 12, ¿sí? Y a su vez, el programa colocará, dependiendo
la cara de menor armado, colocará en la otra cara, ¿sí? ¿Cuál es el otro armado? ¿Sí? De la misma forma que trabaja el armado base con el armado de refuerzo. ¿Sí? Trabajarían de la misma forma. En el caso que ustedes quieran considerar todo lo que corresponde al mismo armado de un lado que del otro, ¿sí? Simplemente lo vienen a configurar aquí. ¿Sí? Trabaja de la misma forma que el armado base y el armado de refuerzo que habíamos hablado en las losas. Bueno, tanto armado horizontal, armado vertical, también de la misma forma. Tablas de armado principal en ménsulas, ¿sí? De estribos en las ménsulas. Y luego tenemos opciones como por ejemplo dimensionamiento y comprobación, ¿sí? Una de las opciones, ¿sí? Que deben conocer es la opción de factor de cumplimiento, esta de aquí. Factor de cumplimiento exigido en muros y tabiques. Si ustedes ingresan, ¿sí? A esta opción, el programa, ¿sí? Lo que va a realizar criterios de dimensionamiento en los muros, ¿sí? Indicando como un 90%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Imaginemos el siguiente muro. Y en este muro, ¿sí? El mayor esfuerzo quizá lo tenemos aquí, ¿sí? Vamos a decir, elegir un solo sector, ¿sí? Imaginémonos que el mayor esfuerzo lo tenemos en este sector. ¿Qué es lo que va a realizar el programa? El programa genera, ¿sí? A través del método de elementos finitos, una serie de nudos de discretización, ¿sí? Triangulares. En cada nudo, ¿sí? En cada nudo que puedo visualizar aquí, el programa calculará, ¿sí? Los esfuerzos correspondientes y el armado correspondiente. Que va a ser muy distinto, ¿sí? El armado que voy a tener, digámosle aquí el número 1, que el número 2, ¿sí? Lo más probable es que el del número 2, hacer el mayor esfuerzo, sea el mayor armado, ¿sí? Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que va a realizar el programa? Frente al mayor armado, colocará, ¿sí? La mayor armadura en el 90% de los nudos, ¿sí? En el 90% de los nudos. Es decir, que al generar esto, el programa colocará la misma armadura en casi todo el muro. En cambio, si yo bajo el valor del factor de cumplimiento, ¿sí? Lo que estaría realizando, ¿sí? Es colocar un armado más uniforme. Es decir, colocaré cuál es el armado que me cumple en este nudo, ¿sí? Voy a colocar cuál es el armado que me cumple en este nudo, ¿sí? Entonces me generará un armado más uniforme. Eso es lo que me provoca bajar el factor de cumplimiento, ¿sí? Por defecto queda un valor del 90%. ¿Sí? ¿Se entiende para qué sirve el botón de factor de cumplimiento exigido en muros? Si ustedes visualizan cuando calculan un muro, vamos a venir aquí, si quieren podemos poner un muro muy simplemente, vigas muro, entrar muro, muro de hormigón armado, por ejemplo este de aquí, y calculamos. Vamos a la opción de resultados, vigas muro, editar muro,
ustedes podrán visualizar que en la parte inferior el programa nos genera cuál es el valor del factor de cumplimiento. ¿Sí? Que ustedes tienen la posibilidad de ingresar aquí donde dice factor de cumplimiento y modificarlo. Que es la misma opción que encontramos en el botón por posición. ¿Sí? ¿Se entendió esta opción? Perfecto, gracias. Bueno, si ingresamos nuevamente a las columnas, nos vamos a la opción de dimensionamiento y comprobación, ¿sí? Tenemos la opción, por ejemplo, de opciones también para ménsulas cortas, ¿sí? Tenemos opciones de criterios de continuidad, columnas metálicas, ¿sí? En realidad las columnas metálicas, por ejemplo en este caso, lo que se va a tomar en cuenta es que no te permite el programa colocar un perfil metálico mayor, ¿sí? En la parte superior que en la parte inferior, ¿sí? Para cada caso. En todo lo que corresponde a disposiciones de armado, ¿sí? Pueden modificar, por ejemplo, todo lo que corresponde a empalmes en muros y tabiques, ¿sí? Todo lo que corresponde a muros y tabiques, dependiendo si las barras van a estar comprimidas o si van a estar traccionadas. Si van a estar comprimidas, va a ser la longitud mínima, ¿sí? Que está por norma. Si van a estar traccionadas, lo que hace el software es mayorar esa longitud. Dependiendo qué, va a depender del tipo de diámetro, ¿sí? Si supera LB esos 10 diámetros, se multiplicará el 40%. Y si no, se multiplicará un 100% ese valor, ¿sí? Si es menor a 10 diámetros en ese caso. Luego, ¿sí? Otra de las opciones que tenemos para este caso, por ejemplo, ¿sí? Son las opciones de los arranques, ¿sí? Si ustedes ingresan aquí a las opciones de los arranques, tenemos la posibilidad de modificar cuál va a ser la longitud del anclaje del arranque, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es famoso el anclaje del arranque, ¿sí? Que coloca el programa, aunque ahora a partir de la versión 2016 ustedes la pueden modificar desde el software, ¿sí? Desde la opción resultados, editar columna, ¿sí? Y asimismo pueden definir o la longitud calculada o reducir la longitud un porcentaje. Por ejemplo, ahí estaríamos reduciendo en un 10% la longitud. Luego podemos definir cuáles son los estribos mínimos, estribos de montaje. Por ejemplo, como por defecto el programa está colocando estribos de montaje 3 del 6, si acá está colocando un phi del 10 cada 5 centímetros en todo lo que es opciones de los arranques. ¿Sí? Esto para que tengan en cuenta y ustedes lo puedan ir modificando en el programa. Luego tenemos, ¿sí? Todo lo que son las opciones de armado para los estribos. En las opciones de los armados de los estribos, ustedes pueden colocar los estribos en el pie, ¿sí? Con menor separación, en la cabeza, ¿sí? O por defecto que el programa coloca esos estribos en los encuentros de las losas, ¿sí? Ahí estaría colocando también en la cabeza con menor separación, ¿sí? O en el pie también con menor separación, ¿sí? Que pueden definir tanto el valor de S2 como la longitud L2, ¿sí? S2 vendría a ser la separación y L2 la longitud de esos estribos, ¿sí? La cantidad de estribos que estaríamos colocando. ¿Sí? Como bien dice ahí, que es muy recomendable con acciones horizontales importantes, ¿sí? Como por ejemplo en zona sísmica.
Entonces aquí ustedes pueden configurar según la norma o según sus criterios en cada caso. Luego, sí, tenemos opciones, por ejemplo, como los esfuerzos, ¿sí? En los esfuerzos les va a aparecer una opción que se llama coeficiente de empotramiento en la última planta, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene en cuenta el coeficiente de empotramiento en la última planta? Tiene en cuenta lo siguiente, es decir, lo más probable es que en sus estructuras, ¿sí? A la hora que vayamos hormigonando nuestras estructuras, en la obra, ¿sí? Nosotros solemos quizá dejar los pelos, ¿sí? Que muchas veces suele ser 60 diámetros, dependiendo en ese caso, pero no se genera el anclaje correspondiente, ¿sí? El anclaje que deberíamos colocar aquí, por ejemplo. Entonces, en estos casos, el programa lo que hace, ¿sí? Lo que realiza es considerar un coeficiente de empotramiento en la cabeza de la columna totalmente diferente, es decir, estaría como casi articulando ese nudo. Recuerden que nosotros teníamos 1 empotrado, 0 articulado. Es decir, que aquí el programa por defecto estaría colocando un valor de 0,3. ¿Por qué? Porque dice, mira, ojo que en la mayoría de los casos suelen colocar los pelos, ¿sí? Entonces no puedo considerar la continuidad del anclaje. Entonces, en estos casos, como bien dice aquí, vamos a colocar un valor de 1 cuando no exista riesgo de condiciones de anclaje, ¿sí? Y vamos a dejar el valor en 0,3 cuando el empotramiento no se consiga correctamente, si no se puede considerar en la obra, ¿sí? Este también es un valor a tocar en el caso que ustedes quieran realizar esa modificación y que consideren que el anclaje va a ser realmente el que se coloque en obra, ¿no? De esta forma, ¿sí? Tenemos también distintas opciones, como por ejemplo todo lo que corresponde al coeficiente de rigidez axil, ¿sí? El coeficiente de rigidez axil es el que me va a considerar, ¿sí? El acortamiento frente al esfuerzo axil en todo lo que son las columnas, los tabiques y los muros, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más probable es que se produzca un acortamiento en todos estos elementos, ¿sí? Entonces, de esta forma, lo que realiza el programa es que considera una rigidez axil entre 2 a 3 veces la real, ¿sí? Esto lo van a poder entrar aquí donde dice coeficiente de rigidez axil, ¿sí? Entonces el programa considera en todo lo que son las columnas, los tabiques y los muros, debido al acortamiento que se produce, ¿sí? Esto lo que me provoca es que se me reduce el negativo en las vigas. Entonces el programa considera una rigidez entre 2 a 3 veces la real. Y tengan en cuenta que también pueden realizar estas modificaciones en el programa. ¿Sí? Alejandro Figueroa me pregunta, ¿y en el encuentro de losas no está de más? ¿Dónde te referías, Alejandro? No sé en qué momento me lo preguntaste. Cuando estábamos en columnas, ¿en qué parte? En disposiciones de armado, opciones para armado de estribos. No, frente, dependiendo, ¿sí? En algunos casos se considera así todo lo que son en los encuentros de las losas, ¿sí? En el caso que no lo quieras considerar, ¿sí? Colocar estribos en encuentro con losa, recuerda que también los podés
descliquear, ¿sí? Recuerda, pero por defecto el programa los considera, ¿sí? Esto también a tener en cuenta en cada una de sus estructuras, ¿sí? Perfecto. Bueno, en este caso, no sé si les ha quedado alguna consulta, alguna duda de la clase del día de hoy. Recuerden, sí, que para las clases posteriores, nuestro curso no termina aquí, sino que nuestro curso continúa, pero ya viendo más ejemplos en todo lo que es la página de capacitación. Recordarán que la semana que viene tenemos todo lo que es el curso avanzado de diseño de vigas. Sí, vamos a ver todas las vigas que podemos llegar a modelar con el programa, con más ejemplos, tocando también el botón por posición, ¿sí? Recuerden que las clases de botón por posición son básicamente para guiarnos en el botón por posición, ¿sí? También se ven muchos ejemplos en todo lo que es el curso de vigas. Vamos a ver el curso de losas, que es la otra semana. Y por último, dejaremos todo lo que es el curso avanzado en cimentaciones, ¿sí? Son casi 4 semanas que tenemos de aquí en adelante. Martín me pregunta, ¿hay algún curso para edición de planos? Por el momento, no, Martín. ¿Y de análisis de resultados? Sí, el análisis de resultados en casi la mayoría de los cursos, ¿sí? Que se modelen estructuras, se realiza análisis de resultados en las últimas clases, Martín. En la última o anteúltima, quizá. Miguel, mi nombre es Yamir Nicola. ¿Sí? Quizá algunos ya me tienen de nombre porque me han llamado. ¿Sí? Aquí donde dice IN es porque va a hacer un curso conmigo. Perfecto, bueno, ahora sí me despido. Bueno, espero que el curso les haya sido de su agrado y bueno, espero poder tenerlo en todo lo que son los cursos de vigas, curso de losas y curso de cimentaciones. Perfecto, de nada, Pablo, Esteban, Alejandro, muchas gracias a ustedes y que tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego, hasta la semana que viene.